alumbres el entendimiento de todos los que estamos aquí, para que te conozcamos, no solamente como Salvador, sino como Señor, en Cristo Jesús. Amén. Gracias, pastor. Buenas noches a todos. El título de mi mensaje es Una esperanza renacida. Y bueno, tal vez he visto unas 3 veces la película de El Nevado del Ruiz, de Armero. A mi esposa le encanta la película. Y tenía una introducción que está relacionada con ese desastre natural. El día miércoles 13 de noviembre de 1985, el Nevado del Ruiz erupcionó. Ustedes saben la historia, era unas imágenes terribles. Yo estaba pequeño, pero me acordaba cómo salían como personas derritiéndose del lodo y nadando pues entre esa situación tan terrible. La erupción del Nevado del Ruiz acabó con el departamento más importante del Tolima y destruyó la vida de más o menos 20,000 personas en el desastre, ¿no? Previo al desastre, cuando uno ve quizá la película, se da cuenta que es frustrante saber que el gobierno colombiano pagó unos especialistas internacionales que hicieron todo un estudio, y en el estudio aparecía claramente especificado lo que iba a ocurrir o la probabilidad tan grande que podía ocurrir con el desastre. Uno ve la película pues, que se sacó con respecto a esto, y la película hace algo muy especial. No solamente se centra en la negligencia pues, de los líderes que en esa época estaban en Colombia, sino que también habla de 2 personajes. Y uno de ellos se llama Ramiro, el otro se llama Joaco, y me llama la atención porque se parece mucho al texto que ahora yo les voy a leer. Joaco era un personaje que estaba preocupado por las señales. Él veía las cenizas, sentía pues, los temblores, y él estaba realmente preocupado, mientras que Ramiro, su vida solamente se centró en su familia, en su esposa, y eso pues estaba muy bien, pero se nota la presión que uno está ejerciendo sobre el otro. La vieron la película tal vez, ¿no? Entonces, finalmente, para los que no la vieron ya la voy a dañar, porque al final Joaco se salva, sale pues de Armero, y su amigo del alma, que lo trató pues de convencer que saliera, pues se queda muriéndose pues en el desastre de lo que fue Armero. El documento escrito de los especialistas fue calificado por Igiominas como un artículo sensacionalista. Por esa razón, pues básicamente pues ustedes saben que no se hizo absolutamente nada con este hecho. ¿En qué se parece esto a mi versículo bíblico? En un esfuerzo que hace el apóstol Pablo en el libro de Romanos, en alertar a usted, alertarme a mí de lo que viene, de un futuro que realmente parece peligroso en algún sentido, y está ubicado en el libro de Romanos. Antes de eso, es importante que yo quiero que usted note que cuando uno mira la película, uno está haciendo, pues por supuesto, todo el tiempo cierta fuerza para que Ramiro escuche a Joaco, y para que uno, sabiendo lo que viene, pues obviamente Ramiro salga de Armero y se pueda salvar. Y pareciera que es la misma intención de Pablo diciéndonos en el libro de Romanos: hay algo peligroso, hay algo importante que ustedes saber, y no es otra cosa diferente a que cuando el ser humano muere, dice la Biblia de hecho en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después el juicio. Está establecido que usted y yo sabemos eso, ¿cierto? Vamos a morir. Pero lo que interesante el apóstol Pablo menciona es: usted va a morir y usted tiene que saber que se va a presentar delante de Dios en juicio. Mi versículo está ubicado en el capítulo 4 del verso 25 de este libro Romanos. Quiero que usted sepa que Romanos fue una carta escrita a una iglesia cristiana. No era gente que no entendiera de Dios, no era gente que no supiera de Jesucristo, ni que no supiera pues quién es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero la intención, como les digo, de Pablo hace las veces de alguna manera de ese documento escrito de los especialistas extranjeros, que básicamente lo que sucede es que ahí está escrito lo que va a pasar, y el versículo clave para mí está en el capítulo 4, verso 25, creo que está aquí ubicado, ¿no? Dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, ¿cierto? En la Nueva Versión Internacional dice así: Él fue entregado a muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. ¿Sabemos de quién está hablando el pasaje? Está hablando de Jesucristo.
Está diciendo que Jesucristo hizo dos cosas para que usted fuera justificado. Y está hablando obviamente del momento en que me presento delante de Dios y tengo que rendirle cuentas. La palabra particularmente justificación, y quiero que no olvidemos como las tres partes que están aquí identificadas. Dice que fue entregado en muerte, ¿cierto? Que además resucitó, y todas esas dos cosas anteriores se hacen para que usted sea justificado. La palabra justificación es una palabra jurídica. La palabra justificación, de hecho, habla de juicio. La intención realmente de Pablo, y no quiero con esto como que se sienta que estoy sembrando terror, pero sí es la advertencia natural de toda la Biblia, a través de Génesis, Éxodo, Levíticos, a través de todo el contenido bíblico, de hacerlo usted consciente del hecho de que usted un día se va a presentar delante de Dios en juicio. Y la palabra justificación realmente implica una demanda de Dios hacia su vida. Dios tiene una característica que el ser humano tiende a olvidar. A mí me gusta cuando tal vez en WhatsApp la gente está publicando versículos bíblicos bonitos, Dios me va a sostener, Dios, confío en Dios. En la época de la pandemia los WhatsApp abundaban de versículos bonitos, pero en medio de toda la parte casi que agradable que tenemos de Dios, que es verdad, que es el amor de Dios, nos olvidamos de una característica innata de Dios, y es la justicia. Cuando usted se presente delante de Dios, lo que la Biblia todo el tiempo está presentando, además del amor y la misericordia, es un Dios que demanda justicia del ser humano. Es como si usted pensara que yo hoy me voy a presentar quizás delante de un juez, y antes de presentarme delante de ese juez, yo quisiera poder saber en qué términos y de qué manera ese juez me va a juzgar. Y si está basado en unas políticas, unas leyes, una normatividad, yo me imagino que ese rey no va a pasar por encima, o ese juez más bien, no va a pasar por encima de las normas que en el gobierno están establecidas. Y ese es el mensaje que este pasaje precisamente nos está dando. Dice que Dios nos demanda justificación, que como les decía, es el acto legal de Dios en el cual Él puede declararlo a usted justo. Es decir, si tenemos un Dios de amor, también tengo un Dios justo, pero hay un camino que Dios estableció para que usted pudiese presentarse delante de Dios en justicia, es decir, ser perdonado, pasar bien librado pues de ese momento de justificación. Quiero referirles para alguno de ustedes que quieran ampliar un poco el tema, dos pasajes más. Romanos, dos capítulos anteriores a este mismo pasaje, Romanos capítulo 2, verso 6 dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Miren que aquí está otra vez Pablo insistiendo, hay un momento de justicia. ¿Qué pasa cuando me muero? ¿Qué pasa cuando me presenta delante de Dios? Obviamente aquí hay una pregunta que yo quiero que usted todo el tiempo la tenga en mente, y es, ¿estoy yo preparado? ¿Estoy listo para un día presentarme delante de Dios en juicio? ¿Qué va a pasar y en qué términos me voy a encontrar con un Dios que, como les quiero hacer claridad, es un Dios absolutamente justo, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, ¿cierto? Y más adelante dice vida eterna, y continúa más adelante diciendo ira o enojo. Dos posibilidades, dos caminos diferentes, dos sanciones distintas. O el juez me libra de mi sanción, o tengo un castigo eterno que en la Biblia se llama, de hecho, el mismo infierno. En Apocalipsis capítulo 21 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, y créame que en ese último estoy ahí solamente para mencionar cualquiera, porque creo que estoy casi en que en todos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Si ustedes notan, no solamente es Pablo que de pronto estaba escribiendo una carta bien dramática acerca del juicio de Dios, sino que a lo largo de todo el Evangelio se habla de la necesidad de que usted piense en su eternidad y piense en ese momento pues de presentarme delante de Dios. Entonces, viendo pues digamos este contenido, hay que preguntarnos, ¿cierto? Habíamos dicho, si me ayudas allí con el versículo inicial, de dos cosas: Dios murió y Dios resucitó para que yo fuese justificado. ¿Por qué? Porque hay una demanda de Dios, de parte de Él, de un Dios que es absolutamente justo, de un Dios que cuando yo me presente delante de Él, me va a juzgar de acuerdo a unos términos especiales, ¿cierto? Dice que Él fue entregado. Pregunta, ¿por quién fue entregado Jesús? Sí, por nuestros pecados, claro, está incluida, por supuesto.
el hecho de que fue entregado para nuestra justificación. Pero ¿quién fue el que lo entregó? Recuerden Juan 3:16, ¿cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Quién lo dio? Dios el Padre. Miren la característica que tengo de Dios, ese tributo tan particular, que es tan importante, el pecado que usted cometió, las infracciones que usted cometió contra Dios, que Dios toma a su Hijo y dice la Biblia que Él decidió que Él pagara y tomara el lugar suyo, ¿cierto? ¿Y por qué tomara el lugar suyo? Porque la Biblia también expresa que la paga del pecado es muerte. Así que Dios toma al Padre, perdón, el Padre toma al Hijo, ¿cierto? A su propio Hijo y lo entrega en sacrificio, porque el precio del pecado es muerte. Eso lo dice 2 capítulos, Pablo insiste en esto, ¿cierto? Así que la moneda, imagínense que la moneda que yo puedo traer delante de Dios no es buenas obras, no es portarme bien, no es venir a la iglesia, no es venir a las novenas y comerme una buena cena navideña, sino la moneda que yo tengo que traer delante de Dios es muerte. Ese es el precio por mi pecado. Esa es la negociación que establece Dios para que yo pueda justificar mis pecados. ¿La muerte de quién en este caso? De alguna forma, ¿es la suya o la de Jesús? La de Jesús cuando usted se apega al plan de salvación de Dios. La suya cuando usted determina alejarse de Dios y pasar a un proceso de que, pues, finalmente Dios nos hace pagar por nuestros propios pecados. Miren esto, cuando Adán y Eva estaban en el jardín del Edén y el ser humano iba a cometer el primer pecado en la tierra, Dios le dijo a Adán y Eva, si ustedes comen del fruto, ¿se acuerdan? ¿Qué iba a pasar? Dice que ciertamente morirán. Desde el comienzo de la creación, Dios tenía claro cuál era el precio del pecado y se lo advirtió al hombre. Cuando Adán y Eva pecaron, hubo dos tipos de muerte, mi muerte física y también mi muerte espiritual. La muerte física es inevitable, Dios no tiene planeado solucionar la muerte física. Pero lo que sí nos prometió es que si nos apegamos a la gracia y el perdón de Él y a su plan de salvación, la muerte espiritual puede ser redimida. Ahora me gusta pensar en la muerte física porque de alguna manera es para mí de alguna forma, digamos, simbólica de imaginarme a Joaco detenido un momento entre su vida de afán, pagar las deudas, estar pendiente de su familia, que todo eso es importante, pero como que Joaco en la película se detenía y miraba las cenizas, y entonces yo me miro todas las mañanas en el espejo y por ahí me encuentro una nueva arruga, sale una nueva cana, me doy cuenta que mi cuerpo se está deteriorando y quizás es una advertencia de que estoy muriendo. La razón por la cual yo muero es porque yo pequé. La razón por la cual mi cuerpo cada vez se va deteriorando más es una advertencia de un juicio de Dios. El primer juicio a causa de mi pecado es mi propia muerte. Usted, al igual que yo, un día vamos a morir, ¿cierto? La muerte física es inevitable, pero la muerte espiritual tiene una solución en Dios, nuestro Salvador, ¿cierto? ¿A quiénes entonces es atribuible esa? Me gustaría que me colocaras el pasaje inicial. Esa justificación, ¿cierto? Decimos, murió y resucitó para que usted pudiese tener la posibilidad de salvarse en una justificación. ¿A quiénes es atribuible esa justificación? Miren, yo tomé el versículo 25. El versículo 25, obviamente, aparece después del 24, no es muy revelador esto, pero del 24, del 23, del 22. Y todo el pasaje anterior, si usted lo quiere leer en su casa, habla acerca de Pablo explicándole a los romanos lo que no es un camino de salvación, lo que no es la posibilidad que usted sea justificado. Yo les decía a ustedes hace un momento, si yo hoy me presento delante de un juez, yo quisiera que un asesor jurídico, quizá en este caso se llama Pablo, me explicara cuáles son las condiciones sobre las cuales a mí me van a juzgar. Y particularmente Pablo lo está haciendo, le está diciendo a la iglesia de Roma, miren, hay un plan de justificación, pero la ruta no son las buenas obras. Y particularmente esa es la fórmula normal que un ser humano piensa que va a ser subsanado, va a ser libre en un juicio. Gracias. ¿Y cómo sucede esto? Gracias. Pues resulta que casi que psicológicamente las personas tienden a intentar considerar a un Dios muy bueno, ¿cierto? Sin justicia, casi que un papá Noel espiritual. Entonces me presento delante de él
y él simplemente va a decir, oiga Camilo, te portaste muy mal, pero al final fuiste a la iglesia y predicaste un día de Semana Santa en la iglesia, tocaste el piano y aprendiste a tocar el piano para Dios. Entonces, por las buenas obras que tú hiciste, puedes ser justificado. Esa es la mentalidad natural del ser humano. Y es la esperanza, la expectativa. Ahora, lo que Pablo está mencionando acá es, y les decía, ¿no? Versículo 24, 25, 23, 22. Lo que hace Pablo es convencer a los israelitas de que las buenas obras no sirven para absolutamente nada. ¿Y él qué hace? Él coge al mejor de los judíos. Para la mentalidad judía, no somos judíos y de pronto no entendamos en principio esto. Pablo toma a Abraham. Abraham fue ese hombre que Dios llamó y le dijo, oye, yo quiero que tú me entregues a tu hijo, ¿se acuerdan? Y llévalo al monte Moriah, 3 días de camino, a ese hijo que tú amas, y me lo vas a entregar a mí en sacrificio. Era el mejor de todos, indudablemente. Los judíos, de hecho, escriben documentos donde alaban y exaltan la perfección de Abraham. Ahora, Pablo dice, ni él, ni a Abraham, el mejor de todos ustedes, le alcanzó para que sus obras sirvieran para justificación de sus pecados. Y lo dice desde el primer versículo. El versículo número 1 de este capítulo dice, que pues diremos que halló a Abraham, nuestro padre según la carne, el papá de todos los judíos de hecho. Si Abraham hubiese sido justificado por obras, tendría de qué gloriarse, pero no ante Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham y le fue contado por justicia. En otras palabras, Abraham, exponiendo su propio hijo a muerte y no le alcanzó sus obras para justificarse, pues yo voy a dar por hecho de que ni a todo el pueblo de Roma, la iglesia romana, les alcanzó sus obras para salvarse, ni a usted mismo, ni a mí me van a alcanzar mis buenas obras. Ese es el argumento de Pablo, y yo quiero que usted lo piense por un momento, y usted se dé cuenta que cuando usted se presenta delante de Dios, sus buenas obras, ser buen papá, buen hijo, lo que he venido diciendo, buen esposo, tratar de ser buen empleado y demás, no le alcanza, no es suficiente. La moneda con la cual yo me presento delante de Dios, la única moneda es mi propia muerte o la muerte de Jesús. Y quiero finalizar este mensaje con una sola cosa. Finalmente, el pasaje inicial hablaba de la resurrección. La resurrección me sirve a mí para poder hablarles a las personas escépticas. Porque a través de la resurrección de Jesús, Pablo mismo que escribió esta carta, que era un perseguidor de la iglesia, él testifica, Dios se me presentó resucitado. Yo no creía en Dios, perseguía a los cristianos, se me presentó en testimonio y ahora me he convertido de hecho, se convirtió en el evangelista más grande que tiene la historia pues, bíblica y la historia pues, de nosotros como iglesia, ¿cierto? El hermano de Jesús, la Biblia enseña que no creía en Jesús. Y hasta que Jesús no resucitó y se le presentó a su propio hermano, pues no terminó creyendo realmente en el evangelio. De la resurrección sabemos que la resurrección declara de que Jesús habló verdad, de que es el Hijo de Dios, que fue el único hombre que habló de eternidad y el único Dios que realmente demostró ser Dios a través de la resurrección. A través de la resurrección Dios tomó a 12 apóstoles que eran temerosos cuando quisieron atrapar a Jesús. Dice la Biblia que salieron huyendo. El mismo Pedro, ustedes saben que negó 3 veces a Jesús. Un grupo de gente incapaz y lleno de temor. Y la Biblia enseña que a través de la resurrección, esa gente temerosa terminó dando su vida por Jesús, porque todos ellos vieron a Jesús y se convirtieron, ¿cierto? Yo quiero finalmente terminar con esto. Tenemos una posibilidad de salvación. Usted se va a presentar un día delante de Dios y tiene que ser consciente de los términos con los cuales se presenta usted un día delante de Dios. Tiene que usted saber que cuando se presenta delante de Dios, y le pido el favor de que lo piense, sus obras son infructuosas, su buen comportamiento, sus ejercicios espirituales, sus ceremonias son inútiles y la única posibilidad es haber creído de manera sincera en Dios. Solamente la fe y una fe real en Jesucristo, apoyarme en ese sacrificio de Jesús que murió y resucitó, declararlo con mi boca, confesarlo y creerlo, es la única manera, la única herramienta de salvación, ¿cierto? Debo terminar, así que le voy a pedir a usted que me pueda acompañar en claridad de tu evangelio,
que nos podamos arrepentir, que podamos confesar y creer en tu palabra de manera real. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.